Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Durante las décadas del 60 y 70, muchos artistas e intelectuales cubanos fueron condenados al ostracismo debido a su postura crítica, creencias religiosas o preferencias sexuales. Algunos dramaturgos experimentaron la marginación y la censura en carne propia. Virgilio Piñera, José Triana y Antón Arrufat. Refiriéndose a aquella situación, escribió Arrufat, de ellos tres el único sobreviviente: la burocracia de la década nos había configurado en esa extraña latitud del ser, la muerte en vida. Nos impuso que muriéramos como escritores y continuáramos viviendo como disciplinados ciudadanos. Nuestros libros dejaron de publicarse. Los publicados fueron recogidos de las librerías y subrepticiamente de los estantes de las bibliotecas públicas. Nuestros nombres dejaron de pronunciarse en conferencias y clases universitarias. Se borraron de las antologías y de las historias de la literatura cubana compuestas en esa década funesta. No solo estábamos muertos en vida, parecíamos no haber nacido ni haber escrito nunca. Para hablar acerca de la importancia de las obras de estos teatristas y lo que significó su excomunión para su vida personal y profesional, me acompaña el escritor y actor Daniel Fernández. Daniel, buenas tardes y bienvenido a Comentando. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Acá siempre nos alegramos mucho de tu presencia. Y yo me alegro mucho de venir. Bueno, empecemos por algo que es de deber para con los televidentes, porque tú te vinculaste con el teatro desde adolescente, incluso estudiaste en la Escuela Nacional de Arte, ¿no es así? Exacto. Cuéntame de eso. Yo entré a estudiar con unas becas que se nos dio a los que habíamos ido a alfabetizar, y entonces empecé a estudiar arte dramático en Cubanacán a los 14 años. Yo soy de la generación, incluso bueno, yo creo que Mirta Ibarra nació el mismo año que yo. También otros actores muy famosos de esa generación son Tito Junco y también Miriam Lescano, María Elena Mariño y otros. Entonces, desde muy joven estuve en eso y por supuesto no me perdí una obra de teatro. También estudié crítica literaria con Mercedes Antón, que nos recomendaba, vayan a ver esto, vayan a ver aquello. Y en aquella época el teatro era muy barato en La Habana y uno podía ir prácticamente a todo lo que quería. Conociste a muchos actores y dramaturgos, ¿no es así? Sí, incluso vaya con una amistad bastante, digamos, frecuente, personal, principalmente, por ejemplo, a Virgilio, a Rufá, Me hablaste de Estorino, a ver, ¿quién más? Fermín Borges, René Ariza. A René lo traté muchísimo acá, él fue muy amigo de mi hermana en La Habana. Ya. Hay tres de ellos, bueno, que ya mencioné en la introducción, en los que quiero detenerme, que son, bueno, Virgilio Piñera, José Triana y Antón Arrufat. Empecemos por Piñera, poeta, narrador, dramaturgo, un autor muy original dentro de la historia de la literatura cubana. De hecho, fundador de teatro moderno en Cuba. Algunas de sus obras: Electra Garrigó del 48, Aire Frío del 62 y Dos Viejos Pánicos del 67, que fue premio Casa de las Américas. En tu opinión, ¿cuál es la importancia de Virgilio Piñera dentro de la historia del teatro cubano? Bueno, yo diría que la importancia de él es inmensurable, no solo dentro del teatro, porque su poesía, por ejemplo, La Isla en Peso, es uno de los grandes poemas cubanos. Pero en el teatro él es uno de nuestros grandes innovadores, además fue uno de los primeros que se atrevió, aunque veladamente, a través del absurdo, a través del surrealismo, se atrevió a hacer críticas bien fuertes
no solo en el teatro, también en sus cuentos, también en sus novelas, porque también tiene novelas. Ujú. Eh, y yo creo que él es uno de nuestros grandes escritores porque además su obra es muy versátil. En teatro, por supuesto, él incluso nos lleva a los griegos con Electra Garrigó, trayendo a lo vernáculo el fenómeno de Electra, y después en Aire Frío es como digamos que un requiem a la vida en la República, en las capas más pobres de la población. Trataste a Virgilio en lo personal, ¿cómo era? Muy divertido. Él era una especie de Oscar Wilde. Yo narro una anécdota en mi novela Sacontal a la Mala, que nunca se me olvidó. Estaba él y Arrufá, esta anécdota nos sirve para los dos, y un grupo de personas en una fiesta en casa de Olga Andreu, que había sido esposa de Tomás Gutiérrez Alea. Creo que era el cumpleaños de Natalia, que por cierto, ella ahora es mi vecina aquí en Miami, vive cerca de mi casa. Y entonces había un muchachito que parece que Arrufá tenía interés en él, el muchacho no le había hecho caso. Y entonces Arrufá hace el comentario, ese muchacho está lleno de vanidad. Y Virgilio, rápido como una flecha, dice, niño, déjalo que se llene de algo. Porque indudablemente la escasez que estábamos pasando, que siempre se ha pasado en Cuba. Siempre un individuo tan divertido como tú lo calificas, ¿cómo tú crees que él encajó el olvido después de haber sido una personalidad tan destacada en Cuba? Bueno, de una manera terrible. En primer lugar, vivía con mucho miedo, cosa que él dijo públicamente cuando el famoso episodio de Fidel a los intelectuales, que lo dijo en la Unión de Escritores y Artistas, se paró y dijo, tengo miedo. Y bueno, en los dos viejos pánicos se ve eso, de que todo el mundo tenía miedo. Al extremo de que cuando yo traté de hacer amigo de él me hizo como una especie de barrera interrogatorio, que yo tuve que demostrarle que lo había visto leer sus cosas en El Gato Tuerto. Él se buscó, digamos que, palestras alternativas. Él leía sus cosas en privado, cosa que me hizo el honor a mí en una ocasión. Invitó a un grupo, éramos tres nada más, que se quedaron dormidos. No voy a decir sus nombres porque los pobres se quedaron dormidos, y Virgilio me hizo el honor de seguir leyendo para mí la obra que después habría de convertirse creo que en el No, porque en aquel momento tenía otro título. Y vemos que él también en casa de los Ibáñez creó como una tertulia donde iba mucha gente. Lamentablemente yo no pude ir a esas tertulias porque estaba en el servicio militar obligatorio y me las perdí, pero se comentaba en toda La Habana y él ahí era donde único podía leer sus obras y sus poemas, pero indudablemente no solo eso lo frustró mucho, sino que le daba mucho miedo porque a una persona que tenía un prestigio Sí. internacional, que incluso le publicaba Feltrinelli, le publicó sus cuentos y no dejaron a Virgilio ir a Italia para el lanzamiento del libro en Italia y cosas por el estilo. Vamos a ver la foto de Virgilio Piñera, ahí lo tienen en pantalla. Y la siguiente foto, al parecer, es de Electra Garrigó, la siguiente imagen, ahí la tienen. Eh, pasemos a otro de los grandes, José Triana, eh, dramaturgo, poeta, guionista, actor y traductor, colaborador de revistas internacionales. Entre sus obras, Medea en el espejo del año 60, El Parque de la Fraternidad del 62, La muerte del Ñeque del 63 y La noche de los asesinos del 1964. Esta última, una obra reconocida internacionalmente y representada internacionalmente. ¿Cuál es la importancia de José Triana dentro del teatro cubano? Bueno, aunque no conozco la última que él hizo, que es de una fiesta que se está preparando en Miami, esa no la he llegado, no la he llegado a leer. Pero las otras sí las conozco y cada una tiene su mérito, aunque indudablemente la más conocida es La noche de los asesinos, que además de forma curiosa se permite, el gobierno tiene la aquiescencia en aquel momento de permitir una gira del grupo que le estrenó, que por cierto yo tuve la oportunidad de ver uno de esos ensayos. Alguien quiso hacerme una broma
pesada, y me dijo, di que vas de parte mía y qué sé yo, y parece que el miliciano que estaba cuidando se ensayaba en la Casa de las Américas. No sé, temió, como yo iba con el uniforme del servicio militar obligatorio, había Claro, ido entonces pensaban que yo estaba enviado por el no claro, sé. quién sabe. Y nada, ¿De qué año estamos hablando, Daniel? debe de haber sido el 66, 67, no sé, Bien. vaya, el año en que se estrenó. Y pues, tuve la oportunidad de ver dirigir a Vicente, que después habríamos de ser amigos. Vicente Revuelta. Vicente Revuelta, que también hizo, o sea, dirigía y actuaba, hacía el papel de Lalo, y Miriam Acevedo como Cuca, y Ada Nocetti, una actriz uruguaya, como Beba. Y de verdad que para mí fue extraordinario vi surgir cosas que después se han seguido repitiendo. Pero bueno, estamos hablando de Pepe Triana. A Pepe lo conocí no de una manera muy íntima en La Habana, pero sí después en París, porque él era muy amigo de mi amiga Liliana Azón, ya también fallecida. Y entonces salíamos a comer en París con Chantal, la esposa de Pepe, y yo incluso visité a Pepe en los dos lugares donde vivió en París. Creo que tenemos incluso varias fotos juntos Creo, vamos a ver las fotos. de Pepe, sí. A ver, la siguiente, primero va a salir José Triana. Ahí está José Triana en sus años Ajá, mozos. ajá. Y, y ahí está con Daniel. Esa fue la última vez que nos vimos. Se verá abajo que hay unas cartas del tarot, porque él me pidió para un guión que estaba haciendo que le diseñara un tiro de tarot, que se lo explicara y entonces yo me acuerdo de la persona que tomó la foto, que era creo que la productora o directora de aquello, ella tomaba notas y por supuesto se le hizo foto a la tirada y nos hicimos, yo ahí estaba en esa foto de regreso de la India y nunca se me olvidará que Venía muy inspirado. mejor, no, me había pasado como, no sé, como 10 y pico de días, 16, 17 días, 11 días en un monasterio incluso. Y entonces en la escala en París, que se hacía para regresar, yo me quedé unos días más para ver amistades y hacer cosas. Y entonces fui a visitar a Pepe y me dijo, ay, tú que sabes tanto de tarot, mira, me hace falta esto para... Y ahí nos hicieron la foto. ¿Cómo era en lo personal? Encantador, una persona muy buena y estaba yo a hacerte la historia de que yo traje muchas cositas para regalar y que eran sumamente baratas en la India en aquella época y le regalé a él un peine hecho de madera de sándalo con elefantes tallados, vaya una cosa que me había costado muy poco pero indudablemente bien difícil de encontrar en París y tú puedes creer que se conmovió a las lágrimas. Oh, Me dijo, ay, te acordaste de mí, qué sé yo, vaya, no le aclaré de que los había traído, vaya, no en masa, no. pero los había traído para eso mismo, para alguna amistad, para mi amiga Lilian le había traído un pañuelo de seda. Dame tu valoración de José Triana dentro del teatro cubano. Bueno, a mí me parece que La Noche de los Asesinos es una obra que dice muchísimo, porque expresa veladamente una lucha generacional. Ahí estamos viendo los padres contra los hijos contra los padres. Y eso lo vivió muy de cerca mi generación y él lo debe haber captado. Además es muy curioso que otros actores, dramaturgos, utilizan también el tema. Por ejemplo, René Ariza en La Vuelta a la Manzana, el mismo Virgilio con los dos viejos pánicos que están en contra de los jóvenes. Y entonces se está viendo que es que hay, vaya, metafóricamente si uno quiere, pero a veces hasta de una manera muy evidente, vemos una generación que está en contra de los jóvenes, que está en contra de la naturaleza, de la realidad, y del progreso y Y de después todo. vamos a ver a la inversa, es decir, los jóvenes revolucionarios en contra de los viejos, en contra de las tradiciones de Cuba. Y ahí lo tienen en esa reunión en que Virgilio dice que tiene miedo. Pasemos ahora a Antón Arrufat, otro de los dramaturgos importantes de ese tiempo, y es el único que está vivo todavía, con el cual también tuviste amistad, te relacionaste. Antón Arrufat nació en el año 35, poeta, narrador, dramaturgo, ensayista. Bueno, trabajó también, fue director de la revista Casa de las Américas, de Lunes de Revolución también, trabajó
publicaciones. Entre sus obras, el caso se investiga del 57, el vivo al pollo del 61, todos los domingos del 66 y quizás su obra más comentada y escandalosa, por lo menos en aquel tiempo, Los siete contra Tebas del año 68. ¿Cuál es la importancia que tiene Arrufat? Y aparte de eso, quiero comentar lo siguiente. Él actualmente parece que haber sido perdonado y reivindicado entre las autoridades culturales cubanas, incluso le han otorgado medallas y distinciones. Esto llama la atención porque fue uno de los tres, los tres dramaturgos fueron vetados, fueron silenciados, y con Los siete contra Tebas, desde luego, le publicaron el libro aclarando que era un libro contrarrevolucionario. Dime tus opiniones. Bueno, indudablemente que el gobierno, con toda su autocracia fidelista y con todo ese totalitarismo que lo caracteriza, ha tenido cambios en la política cultural. No todos los que uno quisiera, pero tenemos el caso de que ellos, personas que han muerto acá y que fueron objeto de represión y repudio y olvido, como Reinaldo Arenas o Lidia Cabrera, y creo que hasta con Gastón Vaquero, han hecho una especie de, no sabemos si reconocimiento póstumo, indudablemente, o apropiación, porque entonces de momento ahora sí son cubanos, pero cuando vivían allá les hiciste la vida imposible, los votaste. Creo que una de las condiciones es que la persona haya muerto. Es posible, eso suele ser, hemos visto en tu curso sobre Martí cómo Martí ha sido manipulado por todos los gobiernos habidos y por haber, y sobre todo el fidelismo, que es la antítesis de Martí, y ellos se lo han apropiado y lo han tergiversado, en fin. Vamos a ver, antes que continúe, vamos a ver una fotografía de Antón Arrufat. Ahí lo tienen, ya en nuestros días. La siguiente, aquí tienen, esta es una representación de Los siete contra Tebas, que se representó por primera vez en La Habana en el año 2007. 2007. Es signo de lo que tú estás diciendo, de esos ligeros cambios o parciales cambios que han ocurrido, pero que han existido. Estamos hablando que son casi 50 años. No, por favor. Además, creo que... O sea, medio siglo, y ahora, no sé. Tiene récord internacional. Ya ellos podrían poner la película que me quitaron a mí, no pasa nada. Claro. Porque, bueno, y ahí tienen la portada del libro Los siete contra Tebas, que fue un escándalo en Cuba. Bueno, continuamos hablando de Arrufat. ¿Cómo era? Yo lo conocía muy bien, lo conozco muy bien, incluso aquí hemos estado. Él ha venido a Miami. Sí, él tiene una hermana aquí en Miami, él viene generalmente de incógnito, o sea, no hace alboroto con eso, porque además viene a ver a su hermana si es que no ha muerto. Porque ¿Tú crees que si lo invito que venga aquí a comentando? No sé, habría que averiguar, habría que preguntarle. Yo no tengo manera de comunicarme con él personalmente, pero sí estuve en casa de Natalia, la hija de Titón, cuando Titón estaba vivo, en su última visita aquí. Además, Mirta, recordemos que fue compañera mía de escuela. Claro. Y entonces, en la última vez que estuvo Titón, se hizo un ajiaco que hace Natalia maravillosamente, y estaba Pepe Triana, con Chantal, Antón Arrufat, Titón, Mirta Ibarra, iba a ir alguien más que llamó para disculparse, y bueno, ya estaba yo metido en ese rollo también. Qué privilegio, ¿no? Sí, no, yo no me puedo quejar porque he conocido tanta gente valiosa, importante, ¿Cómo era? Que me han tratado. Arrufat, vaya, conmigo tenía una deferencia, a mí me lo presentó Virgilio, porque Virgilio me prestaba sus libros. Yo tenía con Virgilio, vaya, yo le daba mis poemas, él me los comentaba y vaya, yo recuerdo todas las cosas que me dijo, pero el programa hoy no es solo sobre Virgilio. Y entonces yo recuerdo que yo le pedí a Virgilio los 7 pilares de la sabiduría de Lawrence, y él no lo tenía, pero llamó a Arrufat. Todo esto fue en la Cinemateca, donde nos veíamos todo el grupo siempre. Y entonces él le dijo, mira, él devuelve los libros, porque Virgilio me había prestado cosas de Gallimard en francés y todo.
de Antoine Artaud, etcétera. Y entonces así fue que conocí a Rufá, me prestó el libro y empezamos a tratarlo. Incluso después Rufá tuvo una relación amorosa con un gran amigo mío que murió aquí, que por cierto él me preguntó por él, porque él sabía, se había enterado de que ese amigo había muerto aquí de SIDA. Y entonces a Rufá yo lo veía a veces hasta en los carnavales, en los teatros y todo, y yo fui a verlo cuando estaba castigado, Ya. haciendo inventario en un closet, en camiseta y chancleta de palo por el calor que hacía, porque aquello era prácticamente un closet lleno de libros, y tenían al señor Arrufat, que es una gloria de la dramaturgia cubana, lo tenían allí haciendo un Una inventario biblioteca de Marianao, ¿no? en la biblioteca de Marianao, que yo también, esas amistades que yo hago, la bibliotecaria Elvia, que ahora vive acá, que me fue a ver el día que lancé el libro de Las epístolas eróticas. no el otro, el de la edad de la idiotez, me fue a ver a la feria del libro y me trajo una foto que yo le había mandado a Cuba, una foto mía, aquí de los 80. Y entonces ella me dijo, tú sabes que Rufá está ahí, que lo tienen castigado, no sé qué, ¿quieres ir a verlo? Y entonces ella me coló y lo fui a ver y estuvimos largo rato allí conversando y recuerdo que en alguna ocasión le llevé algo. Porque como yo trabajaba en los muelles, ¿sí? pues yo tenía a veces acceso a cositas que se vendían clandestinamente. No libros, ¿no? No, posiblemente fueron latas de sardinas. Una de las anécdotas que me contó es que él tenía, como él tenía acceso a los libros y todas esas cosas, por supuesto, que su panadera le daba panes extra con tal de que ella le trajera, por ejemplo, Los Miserables, que era muy popular leer Los Miserables, todo el mundo me imagino que se identificaba con lo que contaba Víctor Hugo, y fue una edición muy popular, esos 5 tomos en la edición Huracán, y entonces ella, a Rufá le llamó la atención no solo Los Miserables, sino que ella le pidió el Fuché, la panadera de Arrufá. Vaya, hay muchas anécdotas que me imagino que si me pongo a hacer esfuerzo me acordaré. Pero qué humillación esa de tener un creador como Además, Arrufat. él fue una de las gentes tristes lo que le hicieron, porque en primer lugar Los Siete contra Tebas es una obra maestra, pero en segundo lugar que él tuvo fe. Yo recuerdo en una de esas fiestas que yo me colaba o que a veces era abierta para todo el público y estábamos conversando él y yo solos. Mira otro momento que yo tuve solo con él, y ahora vuelvo a esto, en el velorio de Lezama, a Rufá y yo solitos. Pero estábamos en una fiesta y cuando aquello habían puesto a Armando Jar, lo habían puesto de ministro de Cultura, después del episodio Llanusa, que tú sabes todos los chistes que provocó que Llanusa fuera ministro de Cultura. Y entonces habían puesto a Armando Jar y él me dijo que había la esperanza de que hubiera una apertura para escribir, porque la crítica es justamente, la literatura es justamente crítica en todo momento. Y con el velorio de Lezama fue que mi amigo Rogelio Quintana, que es diseñador y pintor y fotógrafo y actor y un montón de cosas, que vive en Madrid, me lo encontré en la calle en San Rafael y me dijo que Lezama, y allí el único que se había enterado, no sé cómo, era Arrufá. Y estuve conversando con él. Fíjate que no habían traído el cadáver todavía. Ya, Daniel, en los minutos finales del programa, eh, bueno, tú viviste muy cerca de estos dramaturgos, estos 3 dramaturgos de los cuales hemos hablado acá, y de otros dramaturgos que conociste y que fueron castigados. Mencionaste, por ejemplo, de pasada a Ariza, ¿no? Sí, sí. Cuéntame tus impresiones como joven de aquellos acontecimientos, cómo los viviste en aquel momento, cómo te impactaron y cuál es un balance que tú pudieras hacer, bueno, más de medio siglo después, ¿no? Bueno, es uno de esos momentos terribles en que a veces uno dice, de esto no nos recuperamos, y creo que no nos vamos a recuperar, porque todavía Alemania está pagando los 10 años de nazismo. Y nosotros hemos tenido 62 años de demencia colectiva, porque es que yo mismo, porque vaya, todos éramos revolucionarios y no entendíamos esa actitud de represión que en aquel momento era indudablemente innecesaria, porque uno lo que estaba cuestionando era las idioteces que se hacían
la falta de administración. Bueno, fíjate que Arrufá trata de salvarse diciendo que era la burocracia. No era bueno, la burocracia, no solo era la burocracia, sino que era también, no sé, un poco de ese odio que se desata a veces con las revoluciones ante la persona que es diferente. Claro, claro. No que sea superior, sino que sencillamente que es diferente, les molesta. Ahora estudiando contigo Martí, lo vemos que Martí despertaba muchas envidias, muchas molestias con todo, y que él lo que estaba tratando era de crear un país, que eso no es fácil, y que no se hace, como él mismo dijera, como se manda un cuartel. Y entonces todo lo que no fuera patria o muerte venceremos y Fidel es el máximo, se veía como contrarrevolución, bueno, a mí me acusaron de que a mí me había inspirado la novela a la CIA. Dígole, pero ¿qué CIA de qué? Si yo lo que he contado es lo que me hicieron ustedes, que no me dejaban entrar en la universidad, que tuve que ir a cargar sacos 10 años, 9 años y medio, en los muelles cargando como sacos, estibador bracero, 9 años y medio, teniendo yo 3 idiomas y teniendo una preparación cultural. Pero si tú no estabas súper integrado ni nada, no podía ni estudiar. No solamente fueron los años en los muelles, sino estuviste preso también. Bueno, claro, por la novela y la película, que además porque es que a mí no me nace autocensurarme, no, es que no puedo fingirlo. Y entonces yo molestaba hasta, a mí había veces que me detenían 3 veces en una noche. Nada más que por la actitud que, vaya, se veía. Me preguntaban, lo primero que me preguntaba la policía: ¿usted es cubano? Yeah. Porque yo nunca comí el miedo de ellos, ni preso. ¿Por qué no? Cuando me dijeron, ¿y por qué no escribir cosas que el pueblo entienda? Digo, no, pero si yo soy el pueblo. Porque yo entendía a toda esta gente. Mi madre era sirvienta, mi padre obrero de una fábrica de aluminio. Y a mí no me parece que Virgilio o Arrufá, no, al contrario, se entendían muy bien. Se entendían y se entienden. Y se sabe lo que dijeron. Mira, otro que ahora somos amigos en Facebook, que apenas hablamos antes, es a José Milián con la toma de La Habana por los ingleses. Que eso es una obra tremenda, que de todo el que la sepa interpretar. Los dramaturgos se han portado muy bien, y hay algunas directores de cine que también han tratado de decir lo suyo. Lo que pasa es que todo tiene que ser como en clave de fa. Claro que sí. Porque si lo haces en clave de sol, fíjate que a mí, que yo no era nadie, y me echaron 4 años por la cabeza. Claro que sí. Daniel Fernández, te agradezco mucho tu participación. Sería formidable poder dedicar un programa entero a cualquiera de estos dramaturgos. A cualquiera de ellos se lo merece. De ellos, René Ariza, por ejemplo, René, que murió aquí en el exilio, también fuiste amigo de él. Quizás pudiéramos hacerlo ya, te estoy citando. No, y Hectorino, por ejemplo, también lo conocía, un montón de ellos. Fermín Borges, Héctor Santiago, que vive en Nueva York ahora y que ahora está muy en el candelero. Bueno, nuevamente, muchas gracias por tu presencia acá. Espero que los televidentes hayan disfrutado de este programa. Les agradezco también su atención y los convoco para el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.